Alerta por dengue. Casi 900 casos confirmados de dengue y más de 1.500 probables en solo un mes. Esta es la cifra de la Dirección de Vigilancia Sanitaria ante los brotes de la enfermedad que se dan en distintos puntos del país. El mosquito transmisor no da tregua y con las últimas lluvias la situación empeora, pues no se eliminan los recipientes que pueden acumular agua. La situación es terrible, pues la inconsciencia reina en la población. En esta cuadra ya están 5, 6 con la nena que tiene el dengue hemorrágico, 3 ya están internados. Como te mencioné, este baldío está aquí hace tiempo, no se limpia, ya se hizo varias denuncias en la municipalidad y no hacen caso. Las señales y síntomas comunes del dengue son fiebre elevada, dolor detrás de los ojos y articulaciones, en los músculos y los huesos, dolor de cabeza intenso, sarpullido, sangrado en nariz o encías y formación de moretones. Los síntomas suelen ser leves en los niños y quienes padecen la enfermedad por primera vez. En tanto, no hay que bajar la guardia, pues los cuadros de la noche a la mañana pueden agravarse. Los pacientes con fiebre hemorrágica pueden sufrir un choque por dengue, momento en que se produce una hemorragia grave, problemas gastrointestinales y problemas respiratorios. Que se tiene que seguir intensificando las acciones. Le volvemos a recordar a la ciudadanía de que realmente la única estrategia de prevención eficaz es la eliminación de criaderos. Por eso tenemos que trabajar en forma activa, no solamente en nuestras casas, sino también con la comunidad. Insistir a los gobiernos locales, a las municipalidades de que realicen actividades de control. Los criaderos de mosquitos pueden estar en lugares que menos imaginamos. En nuestras casas y barrios, todos podemos ayudar desechando el agua de floreros, botellas, frascos, macetas, latas, neumáticos, tanques, tambores, plantas de hoja ancha, canaletas de desagüe, plantas acuáticas, ladrillos huecos o huecos en las paredes. Acuérdese que lo más importante es eliminar primeramente los criaderos y luego, como segunda medida, la fumigación. Toda acción sirve para mantenernos a salvo, tapando, cubriendo, perforando, dando vuelta o poniendo los objetos bajo techo. Por otro lado, se recuerda evitar el uso de ropas oscuras y, en lo posible, en lo personal, utilizar mangas largas y pantalones, evitar fragancias por el cuerpo como perfumes o colonias, porque atraen a los mosquitos, y aplicarse repelente. Por último, ante cualquier síntoma, no dude en consultar al centro de salud más cercano y no se automedique. 20:06, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestro espacio de puntos de vista. Ya en instantes desarrollamos este tema que nos preocupa a todos, pero antes tenemos que actualizar los datos del tiempo, cómo se presenta el clima a estas horas en Gran Asunción. 6, la actual temperatura, el cielo permanece despejado, visibilidad normal de 20 kilómetros, la humedad del 43%, viento sur a 13 kilómetros por hora, no hay ningún aviso meteorológico especial. Para mañana viernes, meteorología señala que tendremos un día fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, parcialmente nublado, vientos del sureste, amanecemos con una mínima de 18 grados y la máxima llegaría a los 33 grados. Y ya le saludamos a nuestro invitado de la noche, agradeciendo su presencia aquí en Puntos de Vista C9N, el doctor Iván Allende. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto, Silvio, de estar de vuelta contigo en este programa y bueno, hablemos de dengue. Hablemos de dengue, desnudemos el dengue, mitos y leyendas sobre este mal que nos golpea a todos de alguna manera y ya ha afectado sin dudas, tuvimos episodios bastante críticos, bastante graves a nivel país. ¿Cuál es la situación actual desde tu perspectiva? Bien, bueno, justamente nosotros estamos acompañando las acciones del Ministerio de Salud Pública. Voy a hablar desde la perspectiva que me toca hoy acompañar, que es la de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? De hecho, hemos hecho un trabajo coordinado para tratar de controlar el brote en Ricardo Brugada, que fue el barrio donde
empezaron a circular los casos, a producirse los casos ya más o menos desde octubre del año pasado, ¿verdad? También el otro barrio afectado importantemente fue un barrio de Mariano Roque Alonso. Corumbacue, exactamente. Pero en este momento, dengue en realidad es un problema endémico en nuestro país. Lo consideramos así desde el año 2009. ¿Qué significa eso? Que es esperable tener casos durante todo el año. Y eso nos remite justamente a una situación que ya denunciábamos en otras oportunidades años atrás, de que cambió mucho la situación epidemiológica o el perfil epidemiológico de nuestro país a raíz de estos fenómenos cíclicos que son parte de este fenómeno general de cambio climático. Paraguay ya dejó de tener estaciones muy marcadas, tenemos épocas de sequía y épocas de lluvia. En realidad en los últimos 20 años ya no tenemos justamente que esperar de que el frío limite la circulación o de repente se anuncian periodos de sequía y sin embargo tenemos lluvia, como ha ocurrido justamente en el pasado mes de enero y también parte de este mes. Bastante variable es el clima y las condiciones son ideales para la presencia persistente del vector Aedes aegypti, un vector muy eficiente, un mosquito que alguna vez fue selvático, pero que se fue adaptando a las ciudades. Recordando que dengue y las otras enfermedades transmitidas por el Aedes son enfermedades básicamente urbanas, en general, porque requieren de una gran concentración de personas alrededor de su hábitat. Ahora, ¿cuál tendría que ser la estrategia más eficaz? ¿Eliminar los criaderos, como venimos señalando reiteradamente? También está el gran problema de los patios baldíos, donde se acumulan todo tipo de desechos y también son fuentes inagotables para la propagación del mal. No, por supuesto que la receta que no vamos a poder sustituir es la eliminación sostenida de los criaderos. Y ese es un punto crucial, no es poca cosa, Silvio, y te explico por qué. No es poca cosa. Porque la producción per cápita de basura en Asunción de residuos sólidos y en áreas metropolitanas en general, no me voy a circunscribir solo a la capital, es muy elevada. Entonces, lo que se midió apunta a casi 3 kilos de persona por día. Entonces, evidentemente, hay mucha producción de residuos sólidos. Gran parte de estos residuos sólidos son recipientes, ¿verdad? Que generalmente se reciclan o no, ¿verdad? Pero pueden estar a la intemperie, acumulando agua y se convierten en criaderos potenciales de la Aedes aegypti. El otro gran problema son los recipientes inservibles de gran volumen que se acumulan en los patios. Hablo con propiedad de eso porque nosotros estamos organizando mingas ambientales con los vecinos los días domingos y se está sacando un promedio de 8 a 10 toneladas de recipientes inservibles que son calefactores viejos, cocinas viejas o incluso artefactos de baño. Perdón que te interrumpa, doctor. Que de repente la gente tampoco sabe qué hacer con esos elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los carriteros te cobran 150.000 a 200.000 guaraníes para llevar. Así mismo. Ya no te compran la chatarra como antes, el precio del hierro cayó muchísimo y eso no se recoge habitualmente por los gestores de residuos sólidos de la ciudad. ¿Y entonces están allí? Están ahí. Entonces, a la intemperie. Entonces tuvimos que habilitar un mecanismo que permita de que haya una recolección diferenciada de esos recipientes de gran volumen que se convierten en los criaderos, que son por lo menos en Asunción. Por lo menos en Asunción, ¿verdad? Entonces ojalá esto se replique en otros municipios porque es el problema común. El otro gran problema y el gran, probablemente... Ahí estamos mencionando las cubiertas. Sí, exactamente. Eso es parte de justamente acá hay una mesa del neumático que se activa y se desactiva. No tenemos nosotros una legislación que obligue, por ejemplo, a las empresas que importan neumáticos o que importan vehículos a disponer adecuadamente los residuos que representan estos neumáticos. Vos sabés que cada vehículo que llega de Iquique, de México, de donde sea, ya ingresa con 5 residuos. Las 4 ruedas y el auxilio que se cambian al tocar suelo paraguayo y eso queda acá. Entonces, definitivamente es un problema, lo mismo que el costo de neumáticos en Paraguay es más barato que en los países de la región y los vecinos cruzan la frontera y dejan acá sus cubiertas viejas, eso se queda acá. Entonces el problema de los neumáticos es un problema no resuelto. El otro gran problema que realmente hay que entenderlo muy bien es que no tenemos agua corriente. O sea, la red de agua corriente es muy limitada, no acompañó el crecimiento de las ciudades y eso obliga a un número importante de familias a
almacenar agua para su consumo y para su higiene personal, y para ello utilizan recipientes de gran volumen, que mantenerlos libres de larvas evidentemente es complicado, ¿verdad? Claro, y vos no le puedes decir tira tu barril, ¿verdad? O deshacete tu tanque elevado. Entonces hay que muchas veces no solamente apuntar a la eliminación de los criaderos, sino que a la inactivación de los mismos como criaderos potenciales de la Aedes, hablando de recipientes útiles. Realmente todo un gran problema, y también hay que sumar a esta situación el deficiente sistema de recolección de residuos sólidos que tenemos, porque en Asunción también hay sectores donde no ingresan los vehículos por diversas circunstancias, y ni qué hablar del departamento central en sí. Asimismo, justamente es un déficit generalizado. En Asunción ahora justamente va a haber una inversión importante en más camiones recolectores, en más volquetes, en más palas, pero si no va acompañado eso de una reducción de la producción de basura, también acompañado de una clasificación de la basura en el origen que permita una recolección diferenciada con destinos diferentes para cada tipo de residuo, no va a resultar, o sea, la cantidad de basura que estamos produciendo sobrepasa cualquier capacidad de recolección. Entonces, además de los conflictos que tiene la ciudad en cuanto a algunas zonas donde los vehículos de gran porte no pueden ingresar, como bien mencionaste. El abasto es, por ejemplo, un gran generador de... El abasto, sobre todo de residuos orgánicos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos grandes producciones. Vos ves los efluentes del río Paraguay, los arroyos que cruzan la ciudad están colmatados, ¿verdad? Ahí el cauce de un arroyo generalmente no es un criadero, pero en la situación en la que hoy se encuentran con tantos recipientes ahí, claro que se convierte en un criadero. Vos encontrás lavarropas, heladeras, de todo en los cauces de los arroyos. Así mismo. Bueno, tenemos información de último momento desde exteriores. La compañera Leila Jiménez está en una zona de limpio con este trabajador panadero que días atrás había sido objeto de asalto y fuera baleado por motobandis. Leila, buenas noches. Buenas noches, Silvi. Recordarán a ustedes y recordará también la teleaudiencia que el día de ayer eran detenidas por la policía 2 personas implicadas en este caso, específicamente el que realizó el disparo y también el cómplice. La víctima ya está aquí, nosotros estamos con su familia, con él también, es don Saturnino Rojas, él tiene 40 años y bueno, el pasado 16 de febrero cuando se dirigía a su trabajo a las 4:30 de la mañana, él era atacado por 6 personas en diferentes motocicletas y bueno, sin mediar palabra le propinaron un disparo en la espalda y le despojaron de su teléfono celular. Don Saturnino, comentanos un poco cómo fue ese día terrible para vos. Y muy difícil, la verdad, porque me levanté para ir a mi trabajo y me encontré con esto. Y ellos me atacaron sin decirme, esto fue un asalto, no me pidieron nada, solo me dispararon. ¿A una cuadra de tu casa? A una cuadra de mi casa, me hicieron esto. ¿Vos sos panadero, te dirigías a tu trabajo, trabajas en una lomitería? Sí, panadero, medio de mi trabajo. ¿Cuántas personas te atacaron? 6 con 3 motos, diferentes motores. ¿Le pudiste ver la cara a ellos? Cuando se bajó el tipo que me iba a disparar, yo me le miré bien por la cara, güey, y él directamente se me dirigió a mí. Y ahí lo que yo reconocí a otro morochito que me jugó el segundo tiro. ¿Fue el acompañante el que se bajó y te disparó? El acompañante que me disparó. Bueno, don Saturnino, estas personas, el que te habría realizado el disparo, ya está detenida. ¿Vos le pudiste identificar? Sí, ya puedo identificar que reconocí muy bien que él fue que me disparó. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Quién te socorrió? Los vecinos. Porque hubo 2 disparos y había los vecinos que ya se levantaron, estaban tomando mate y ellos me auxiliaron. ¿Solamente tu teléfono llevaron? Solamente mi teléfono llevaron. ¿Por un celular te dejaron en estas condiciones? Sí, por un teléfono. Así mismo. Bueno, ¿y después a dónde fuiste?
un señor que tenía camioneta me auxiliaron, me llevaron acá en el general del Limpia. Y ahí me trasladaron a emergencia. ¿Y qué te dijeron en emergencias médicas? Que la bala está por mi columna y que es difícil de operarme, me dijo, que se va a quedar ahí. Los doctores ya hicieron, me dijo que ellos hicieron todo lo que pudieron por mí. Te dañó la médula y es por eso que ahora no puedes caminar. Quemaron la médula, me dijo el doctor. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir tratando a ver otra forma. Con los masajes y eso no puedo recuperar otra vez. ¿Te dieron esperanza de volver a caminar? El doctor me dijo que haga eso tratamiento, ¿verdad? Pero yo no me aseguraron, ¿verdad? Fisioterapia. Fisioterapia, me dijo. A ver si recupero, ¿verdad? ¿Vos sos el único que mantenía a tu familia? Sí, soy el único que trabajo acá. En otra parte estoy salvando todo gracias a mi hermano, mis familiares, mi patrón, mi compañero de trabajo. Todo me ayuda. Muy triste esta situación. Sí, es muy difícil pasar de todas formas. Después de estar bien, trabajando con buena salud. Te dejaron así por un teléfono. Ese teléfono no valía nada, pero que yo compré por 150.000 euros. No sirve para nada. Y me dejaron así. Muchas gracias, don Saturnino. Vamos a hablar brevemente con la esposa, doña Virginia, para que nos dé algún número de teléfono, doña Virginia, para que la gente se pueda comunicar con ustedes y brindarles también un poco de ayuda, teniendo en cuenta que ahora nadie está trabajando en la familia. Sí, 8270-2892 es mi número. 8270-2892 es mi número. Una familia realmente bastante humilde, quien ahora dependía de don Saturnino Rojas y bueno, ahora lamentablemente están en estas condiciones, nadie está trabajando en la familia, ellos reciben ayuda únicamente de los familiares, también del patrón de don Saturnino y bueno, piden también la ayuda de la ciudadanía, Silvio, para poder sustentarse y mantenerse ante esta situación que están viviendo en este momento. Sí, realmente dramática la situación de este compatriota trabajador, otra víctima más de estos indeseables motoasaltantes, motoasesinos que dejan postrado a este humilde trabajador, doctor. La preocupación de la familia justamente, lo que señalaban justamente los galenos, los profesionales, de que la bala quedó alojado prácticamente y habría afectado la zona, en este caso de la columna. Y es una situación bastante crítica, doctor, también, ¿no? Así es. Bueno, ojalá las ciencias médicas puedan hacer algo por este compatriota. Lamentable los índices de violencia que estamos viviendo y soportando en nuestro país. Y bueno, ojalá sea una inflamación que sea pasajera y él logre recuperar los miembros, pero si hay sección o lesión medular va a estar complicado. Así mismo. Gracias, Leila, por el reporte de este limpio. Hasta luego. La compañera Leila Jiménez. Retomamos nuestro tema dengue. Decía, doctor, que habría muchas situaciones, muchos mitos también sobre alrededor del dengue, del manejo que se tiene también incluso a nivel de los mismos profesionales. Sí, es cierto, justamente por redes sociales que ahora están muy en auge, ¿verdad? Sobre todo en las ciudades. Circula un montón de información, lo mismo en internet, hay que ser bastante precavidos, hay que buscar siempre una fuente confiable para poder asimilar una lectura crítica de algo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Para no cometer equivocaciones y también no ser víctimas de cuestiones que son inciertas, que generan pánico y el pánico a veces inmoviliza, ¿verdad? El dengue es una enfermedad viral. Hay 4 tipos de virus, los 4 tipos de virus ya circularon y circulan en nuestro país con mayor o menor fuerza. Ahora mismo el que está circulando con mucha fuerza es el dengue 1, que es uno de los tipos de virus. Todos tienen el mismo potencial de producir cualquier espectro de enfermedad. Es una sola enfermedad. Puede darte una forma benigna de dengue o puede darte una forma grave, ¿verdad? Entonces las formas graves son de 3 tipos, se describen las formas hemorrágicas,
también cuando afecta a órganos macizos, a vísceras como el hígado, como el sistema nervioso, como el corazón, y están las formas que cursan con el shock, porque justamente el blanco del virus son las paredes de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, generalmente eso ocurre entre el tercer y el quinto día, y hay que tener en cuenta que una vez que el virus sale de circulación, más o menos entre el séptimo y el 10º día, desaparece completamente, el organismo empieza un proceso de recuperación que es de mayor o menor velocidad de acuerdo a cada persona, ¿verdad? Y digo eso porque hay mucha tensión por el tema de la caída de las plaquetas, y eso es normal en dengue, cuando las personas tienen que tener un número de plaquetas que es normal para su edad, etcétera, pero en el dengue hay una reducción que no es responsable de sangrados. Entonces no hay que generar una tensión innecesaria con respecto a las plaquetas. Entonces la gente prueba de todo para subir las plaquetas, y las plaquetas suben solas cuando el virus desaparece, y no hay tratamiento específico para el virus. Entonces lo que se utiliza para control de los síntomas no trata al virus, no trata la infección. Entonces trata la fiebre muy elevada o trata el dolor muscular. Entonces, en ese sentido, cuidado también con lo que se consume, porque si bien hay gente que usa de todo, nosotros seguimos recomendando, por ejemplo, el consumo moderado de paracetamol según indicación médica, no automedicado, no superar dosis tóxicas, cumplir con las indicaciones para no tener ningún tipo de efecto indeseable que generalmente complica la evolución de la enfermedad. Y digo eso pues nosotros tuvimos ya incluso casos mortales de hepatitis tóxica por consumo masivo de paracetamol, pensando de que tomar todo de una vez, la dosis de todo un día, iba a hacer pasar mejor los síntomas, ¿verdad? O más rápidamente, y eso no es así. Después hay un montón de indicaciones de medicina alternativa, recetas naturales, no estamos en desacuerdo con eso, mientras no evite que la persona recurra o acuda regularmente a sus controles. Está muy en boga el agua o el licuado de las hojas del mamón. El mamón, sí. Que en realidad... ¿Aumentan realmente las defensas? No. Entonces... se habla de su efecto sobre la inflamación hepática. Claro, en realidad la papaya o el mamón tiene una sustancia, una enzima que se llama papaína, justamente, que tiene un efecto enzimático antiinflamatorio natural. Entonces su consumo podría aliviar los síntomas gastrointestinales y sobre todo la inflamación del hígado que se da de alguna u otra manera durante la infección, ¿verdad? Pero no es el sello habitual de un cuadro benigno de dengue. Entonces el agua del licuado de la hoja de mamón es muy amarga, entonces lo que hay que lograr es que la persona se mantenga bien hidratada, porque en la etapa febril uno se puede deshidratar, sobre todo los niños pequeños y los adultos mayores, ¿verdad? Entonces mantenerse bien hidratado significa agua, jugos, infusiones, sopas. No automedicarse. No automedicarse, la consulta oportuna, porque también es importante que la ciudadanía recuerde de que no solamente está circulando dengue en nuestra ciudad o en nuestras ciudades, también está circulando chikungunya y también está circulando Zika. Estaba leyendo que prácticamente 25 casos de dengue por día en lo que va del año. Bueno, entonces en realidad esos son datos nacionales, ¿verdad? Es importante que la gente mantenga la memoria de lo que fueron las epidemias de dengue en nuestro país. Las primeras registradas son de los años 80, la primera registrada es la de 88-89, que fue por dengue 1. Después tuvimos la epidemia del 99-2000, que también fue por dengue 1. En esa epidemia se estimaron 500.000 casos en el país. Comenzó por Horqueta, se trasladó al cuarto barrio de Luque y de ahí se convirtió en una epidemia nacional, ¿verdad? Después tuvimos circulación en algún Yaguarón, barrio San Pablo, después tuvimos casos en Alto Paraná y hasta la gran epidemia de vuelta del año 2007. En el 2006 recuerdan aquel brote que tuvimos en el barrio de la Encarnación alrededor de la Plaza Italia, que fue muy importante porque fue la primera vez que tuvimos dengue en edificios de altura. Entonces teníamos casos en todos los pisos, prácticamente en los edificios de altura de esa zona. Pero ese brote fue por dengue 3 y se controló con gran intervención y una estrategia bien coordinada en el Ministerio de Salud con el CENEPA sobre todo, ¿verdad? Pero en octubre de ese mismo año, el mismo virus dengue 3 inicia un brote en el hogar de adultos mayores Santo Domingo frente al IPS.
y prácticamente el 100% de los internos y de las funcionarias de ese establecimiento adquirieron, y la mayoría eran de distritos de Central. Entonces tuvimos una gran dispersión y aquella bruta epidemia por dengue 3 que hizo su pico en febrero del 2007 con mortalidad asociada. Fue la primera vez que hubo un reporte oficial de muertes por dengue en nuestro país, ¿verdad? Y eso fue el 2007. Después tuvimos brotes de mucho menor magnitud, hasta la gran epidemia del 2013, que comenzó en noviembre del 2012 y fue muy prolongada. En esa oportunidad eran 3 tipos de virus circulando simultáneamente y mucha mortalidad asociada. ¿Y ahora qué nos depara a tu criterio, doctor? Bueno, en realidad en este momento las cifras, y como te mencioné, desde el 2009 el dengue está todos los días en el país. Entonces el ministerio lo que hace es monitorear la ocurrencia de los casos y se sabe que cuando supera un número estimado o esperado de casos se puede hablar de un brote, que es lo que están ensayando para Asunción y para Roque Alonso. El número de casos esperados para ese momento del año superaba las cifras históricas, entonces se habla del brote. Entonces es muy difícil en un país endémico como el nuestro identificar cuándo comienza un brote o una epidemia, y hay que tener muy en cuenta el tipo de virus que predomina. Para dengue 1 es esperable que los más susceptibles a esa enfermedad sean los que hayan nacido después del año 2000, por ejemplo. Serían los menores de 17 años. Pero tuvimos, sobre todo en Ricardo Brugada, personas de 25, de 30, de 40 años afectadas también por la enfermedad. Quiere decir que siguen quedando susceptibles a esta enfermedad en todo el territorio nacional. Y recordando de que hay mucho más personas en áreas urbanas en este momento expuestas a las picaduras de la Aedes, que no se logra controlar, y eso podemos hablar todo un programa del por qué eso no ocurre. Y bueno, y esa es la situación. El problema con dengue es que puede producir muertes. Así mismo, y ya produjo de hecho. Así es. Ahora, ¿hay un planteamiento en la Junta Municipal de declarar una suerte de emergencia? Sí, en la Junta Municipal un concejal promueve una alerta, una emergencia ambiental, en realidad. Hay ya una alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector en ese sentido, ¿verdad? Nosotros estamos plegados a esa alerta. Ya como municipalidad te comenté de que intervenimos juntamente con el Ministerio de Salud Pública el brote de Ricardo Brugada, con un éxito relativo, ¿verdad? Digo relativo porque entramos recién hace algunas semanas en forma conjunta, porque el problema justamente que teníamos en Ricardo Brugada era la renuencia de los vecinos a permitir que entre el cenepero. Claro, por el tema de inseguridad o por lo que quieras, pero no estaban permitiendo el ingreso. Entonces los reportes del CENEPA decían que había de 200 viviendas, en el 70% no te permitían entrar. Entonces la eficacia de la intervención no era tal, no había eficacia. Entonces, cuando se logró trabajar con las comisiones vecinales y los referentes de la comunidad acompañaron el operativo con el CENEPA, las casas se abrieron. Mientras ya se multiplicaban también los casos. Claro, no, pero se logró controlar. Entonces en este momento hay menos casos, ¿verdad? Ahora, este mismo concejal hablaba también o realizaba un planteamiento de hacer, no sé si eso realmente se está haciendo, él habla que en Brasil se está aplicando, esto es una cuestión de modificación genética, ¿de qué se trata eso? Bueno, nosotros justamente ya habíamos recibido ofertas de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué implica? No, hay muchos mecanismos que pretenden hacer el control del vector, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo que es por irradiación, se irradia a los mosquitos para que se vuelvan infértiles, o se los modifica genéticamente para que la siguiente camada sean mosquitos estériles. Hay intervenciones de ese tipo. Algunas son aplicables. Hay también una forma de que se parasita al mosquito con un microbio específico y lo vuelve también infértil. Entonces hay diferentes metodologías que tienen su costo y su resultado es discutible, ¿verdad? Por de pronto hay que insistir con la limpieza. Correcto. Y también creo que hablaban del tema de estas flores que justamente atraen a las libélulas, que se comen las larvas. Entonces, eso sirve en los lugares donde hay hábitat natural o nichos para la libélula. Pero no porque vos pongas esta planta en tu balcón vas a tener libélulas en tu balcón, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una lógica. Y los ambientalistas, los ecologistas y la gente técnica de los organismos reguladores, en este caso el CENEPA, que es el ente rector, nos tienen que dar esas recomendaciones. Bueno, doctor, agradecemos nuevamente tu presencia. Antes del corte, ¿podemos compartir justamente el siguiente material en la Municipalidad de Asunción?
Los casos de dengue continúan en aumento, es por eso que desde la Junta Municipal de Asunción ya emitieron un pedido para el intendente Mario Ferreiro para que apruebe una alerta ambiental y sanitaria para impedir que el mosquito que transmite el dengue se siga expandiendo. La alerta ambiental y sanitaria teniendo en cuenta la cantidad de casos registrados que estamos teniendo respecto al dengue, ¿verdad? Estamos teniendo un promedio de lo que va del 2018, 25 casos en promedio por día y ya estamos aproximadamente en los 1000 casos de dengue, entonces es necesario la mancomunión de esfuerzos y de elaborar un buen plan de acción de manera tal a eliminar estos focos que de manera a evitar justamente la proliferación del vector. Primeramente eliminar esto limpiando con la Dirección de Servicios Urbanos y la Dirección de Gestión Ambiental de manera tal a que ellos también trabajen en coordinación con la Fiscalía Ambiental, con el Ministerio de Salud, con las instituciones encargadas de velar por este flagelo que hoy le está azotando a toda la ciudad capital y a lo que sea toda el área metropolitana, porque el 80% de los casos se están dando en Asunción y en el departamento central. El concejal José Alvarenga, quien propuso esta minuta, también habla de innovar en las técnicas de combate contra el mosquito Aedes aegypti. Al estudio y la viabilidad de lo que sería la manipulación genética de mosquitos machos de manera tal a cortar el ciclo reproductivo del Aedes aegypti. Tenemos que tener en cuenta que hay de repente acciones que puedan ser involuntarias por desconocimiento. Al momento de eliminar la basura todo bien, pero al momento de tocar mucho lo que sea las superficies verdes estaríamos dándole mejores condiciones a la Aedes aegypti. Tenemos la Aedes Anopheles, la Aedes Culex y la Aedes aegypti. Los primeros dos que no operan con la misma temperatura que la Aedes aegypti, que necesita temperatura más alta. Cuando sacamos mucha maleza, cuando podamos demasiado los árboles, entonces estaríamos calentando más el ambiente, lo cual es más propicio para su reproducción, y luego estamos fumigando excesivamente, también alterando la biodiversidad, y de esta manera estamos eliminando depredadores naturales que ellos tienen, sapos, lagartijas, libélulas o lo que sea. Este pedido de los concejales es de carácter urgente y ahora el intendente Mario Ferreiro tiene 15 días para elaborar un plan de acción y emitir la alerta ambiental en toda la ciudad de Asunción. Una nueva denuncia por supuesta estafa de una agencia de viajes. La Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, está tras los pasos de algunas agencias que fueron acusadas de estafa. De acuerdo a las denuncias, las mismas ofrecían paquetes turísticos a lugares paradisíacos y finalmente terminaban incumpliendo con los clientes. La directora de Asuntos Jurídicos de la Senatur confirmó que ya se inició un sumario administrativo contra una de las agencias, luego de la denuncia de un grupo de pasajeros que debía viajar a Cancún en enero y para la fecha del viaje no contaban con la constancia correspondiente. Fuimos hasta el lugar de la agencia denunciada y hablamos con la abogada Mabel Machuca, y esto es lo que manifestaba. Los que generaron o los que formularon la denuncia ante la Senatur eran personas que ya fueron resarcidos sus peticiones, ¿verdad? Iban a retirarse, no iban a hacer el viaje. Acá tenemos actas, ¿verdad?, que obran en nuestro poder, documentos que obran en nuestro poder sobre esa situación y que no se han tenido en cuenta, ¿verdad? Entonces... De esos acuerdos con los pasajeros. De esos acuerdos con los pasajeros, exactamente, ¿verdad? O sea que acá lo que a mi clienta le perjudica es esa denuncia malintencionada. Sí. Y el haber sido expuesta, creo que eran 2 personas que no iban a viajar y uno que viajó cambió su día para el viaje, ¿verdad? Y hay audio sobre eso, hay un compromiso por parte de uno de los pasajeros
que le había dicho que se había comprometido a aclarar esto ante la Senatur y ante cualquier lugar que fuera necesario, ¿verdad? Pero lastimosamente este muchacho dejó de conectarse, dejó de tener conversación con mi clienta, ¿verdad? El afectado. El que sería el afectado en este sentido, pero él sí llegó a viajar. Así también habló con nosotros el defensor de los denunciantes, el abogado Enrique Riera, que nos dijo lo siguiente. Sí, mira, mis representados fueron a contratar los servicios de esta señora para adquirir un paquete a Cancún en el mes de febrero del 2018. Y fueron acercando los pagos a medida que la señora les iba solicitando, ¿verdad? Ellos acercaron todos los pagos y resulta que 2 días antes de ir a Cancún no tenían ningún comprobante de emisión de tickets, ninguna reserva en el hotel, no tenían nada, ¿verdad? Ahí es donde empezaron a sospechar que todo era una farsa, ¿verdad? Y bueno, después nos pusimos en comunicación con la señora, nos dijo que ella sí tenía, que no fue un error suyo, que fue un error de los operadores. Y después nos fuimos enterando poco a poco que esta era una forma en la que ella estaba operando, que ya había más gente que había caído en la estafa. Y bueno, estamos ahora tratando de recuperar el dinero de los chicos y de ver qué podemos hacer, ¿verdad? De hacer las denuncias correspondientes. Ante esta situación, desde la Senatur instan a otras víctimas a que radiquen sus respectivas denuncias allí y también en el Ministerio Público, de manera a tener conocimiento de otros casos similares y dar seguimiento para identificar a los responsables. Y precisamente para hablar de estos casos y las denuncias presentadas, ya nos acompaña en nuestra mesa esta noche la abogada Carmen María Pereira. Ella es directora jurídica justamente de la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por venir, ¿sí? No, por favor, es un placer estar aquí. Justamente nos llamaba la atención estas denuncias que ustedes han recibido también como ente rector de las agencias de viajes. Exactamente, en virtud de la ley que crea la Secretaría Nacional de Turismo y que rige el turismo, la ley 2828, la Secretaría Nacional de Turismo es la encargada de atender este tipo de circunstancias que tienen que ver con las prestaciones de servicios turísticos. ¿Cuáles fueron las denuncias concretas que han recibido y con relación a una o a varias agencias de viaje en esta temporada, por decirlo así? En esta temporada, como es temporada de vacaciones, normalmente recibimos un tendal de denuncias. Algunas son leves, son por incumplimientos leves de ciertos y determinados servicios que se comprometen las agencias a brindar en el marco de un paquete turístico, por ejemplo, que los hoteles o los alojamientos elegidos no cumplan con ciertos y determinados estándares que ellos eligieron de acuerdo a catálogos, de acuerdo a vistas por internet. Hay de variadas cuestiones. Ahora mismo en boga está las denuncias que tienen que ver con la adquisición de paquetes de viajes a X lugares, al Caribe, al Brasil, y que por supuesto al llegar la fecha del viaje no resulta la existencia ni de los tickets aéreos o del medio de transporte elegido, ni tampoco así de los alojamientos. Este caso concreto afecta a una agencia que está en Lambaré. Exactamente, afecta a una agencia que está en Lambaré. Recibimos la denuncia de un grupo de pasajeros que debían de haber viajado a Cancún. Hicieron su queja con relación a esta agencia. A la fecha del viaje, que debió de ser a principios del mes de febrero, ellos tenían pagado todo el paquete turístico que se les había ofrecido por... alrededor hay que pagar antes en todo caso. Claro, el pagar antes garantiza normalmente un mejor precio del paquete. Empezaron a pagar sus paquetes allá por $1.450, 1.463 exactamente, en septiembre, agosto y septiembre del año pasado, y culminaron antes de la fecha, y efectivamente a la fecha del viaje no tuvieron las reservas ni el alojamiento, ni el ticket ni el alojamiento que debían haber obtenido. Entonces formularon su queja, se instó a un procedimiento de conciliación. Eso le voy a preguntar, ¿cuál es el procedimiento a partir de una denuncia concreta?
Bueno, primero que nada, y para que la ciudadanía también tenga conocimiento, las denuncias se pueden realizar en sede de la Secretaría Nacional de Turismo en forma física, se pueden acercar a la Secretaría y también pueden hacerlo a través de la página web www.senatur.gov.py. Una vez que se reciben las quejas, normalmente en este tipo de situaciones nosotros notificamos al prestador de servicios y si es posible instamos a una conciliación. Dependiendo del tipo de falta de infracción que nosotros vayamos a verificar, normalmente tratamos de hacer un procedimiento de conciliación o un procedimiento en el cual las partes puedan verse y arribar a acuerdos si es que esto es posible. Más todavía este es el procedimiento cuando nos encontramos ante la posibilidad de que los turistas sean extranjeros, quienes residen en el exterior y posiblemente tengan una visita efímera, que tengan que salir rápido y quieren también una solución pronta. Claro, rápida y efectiva. Entonces se instan a este tipo de soluciones, tratar de llegar a acuerdos de manera espontánea, por supuesto, sin coaccionar, y si el prestador de servicio no está en condiciones de cumplir o no se arriban a acuerdos, lógicamente se abren los procedimientos sumarios que sean necesarios. Es también importante decir que el sumario como tal no es un elemento para coaccionar a la prestadora de servicios, es todo lo contrario. El sumario administrativo, si se abre, es una ventaja para el prestador de servicios que en el ejercicio de sus derechos, en el marco de un procedimiento formal, puede presentar todo lo que crea necesario a los efectos de verificar que cumplió o que se incumplió el servicio que se contrató. Lo importante siempre es tener este procedimiento, este tipo de procedimientos que permitan transparencia y eficacia para dar soluciones a la ciudadanía que tiene este tipo de problemas. ¿Y qué tipo de salidas, además de la conciliación, se aplican por lo general en caso de constatarse incumplimientos? Convengamos que la conciliación como tal o el acto de acercar a las partes, de ver un acercamiento entre las partes, puede hacer persistir igual la infracción. Sí. Es decir, una agencia que no haya cumplido con el servicio está en infracción. Si puede satisfacer el interés del pasajero y en alguna medida resarcirle del daño, está bien. Pero si la infracción no persiste, nosotros nos encontramos ante una situación en la cual tenemos que abrir el sumario. ¿Cuáles son las sanciones que pueden recaer de este sumario? Pueden ir desde una simple amonestación hasta multas y la clausura temporal o definitiva del establecimiento, siempre teniendo en cuenta la gravedad del hecho que estamos ante el cual nos encontramos. En este caso concreto que afecta a esta agencia de Lambaré, ¿cómo es que se llama? Acuarela, agencia de viajes. Exacto. ¿Hay posibilidad también de que se tramite a nivel de fiscalía o ya de hecho ingresó alguna carpeta? Exacto. Bueno, en este caso en particular hemos recibido de parte de dos grupos de personas denuncias penales, o sea, nos han acercado a la oficina de la Secretaría Nacional de Turismo las denuncias que ellos han formulado por la Comisión de Hechos Punibles, y nosotros en nuestro carácter de funcionarios públicos remitimos esas denuncias al Ministerio Público a los mismos efectos. La apertura de una denuncia penal también en principio por estafa en principio. Normalmente nosotros ponemos a consideración los hechos y si la Fiscalía cree o encuentra la comisión de otros hechos, ellos pueden ampliarlo, ¿verdad? La ventaja de esto es que la persona afectada, en este caso la agencia y sus titulares, pueden presentar todos los elementos desde este momento que ellos están en conocimiento de estas denuncias, quejas, reclamos en todas las instancias, pueden hacer los descargos pertinentes, ¿verdad? De manera Estamos hablando abierta. de las agencias legalmente habilitadas por Senatur, porque también hay otras situaciones un poco más delicadas incluso, ¿verdad? Exactamente, tenemos que distinguir que hay en el mercado operando agencias que no se encuentran registradas en la Secretaría Nacional de Turismo. En la Senatur y desde la Senatur estamos operando fuertemente para formalizar totalmente el sector, con la ayuda de las agremiaciones de agencias de viajes y todos los prestadores de servicios turísticos. Estamos trabajando fuertemente en un trabajo de formalización del sector, invitando a todos los prestadores de servicios turísticos a regularizar su inscripción ante la Senatur. Este es actualmente un procedimiento gratuito, tienen que
cumplir con ciertos requisitos de carácter formal, presentando documentaciones que nos permiten a nosotros saber básicamente que son empresas serias, formalmente constituidas, la forma de su constitución, los directivos. Exactamente, conocer a sus directivos y demás documentos que nos permiten asegurar a la ciudadanía, darle la certeza de que están controlados. Claro, por sobre todas las cosas. Bueno, tenemos que hacer una pausa, luego seguimos nuestra charla con Carmen Pereira de Senatur. Ya venimos. Si queremos aclarar también a la teleaudiencia que hemos invitado también a los responsables de esta agencia de viajes Acuarela y lastimosamente decidieron no participar de esta entrevista. Queríamos darles también la oportunidad de que puedan expresar su descargo, su posición. Ellos han emitido hoy este comunicado de 2 páginas, comunicado a la opinión pública, donde prácticamente señalan que van a demostrar su inocencia ante estos hechos que son objeto de denuncia y hablan de una supuesta campaña de calumnia, de desprestigio, en fin, pero no se rebate realmente en este comunicado al menos lo denunciado por estas personas que habrían sido afectadas por la agencia de viajes Acuarela. Decía, doctora, que ya hay una agente fiscal asignada incluso para estos casos concretos. En el caso que nos ocupó primeramente, ¿verdad? La denuncia fue radicada en la sede de Lambaré, de la Fiscalía de Lambaré, la Fiscalía Zonal de Lambaré, y fue asignada a la agente fiscal Gladys González. Ella tomó intervención en los primeros actos, tomó la declaración ratificatoria de la denuncia tanto a nosotros los profesionales que intervenimos, así como también a 2 de las víctimas, quienes comentaron en la forma en la que se dieron los hechos y en razón de que el negocio se había concretado en un lugar, en un punto de Asunción, la fiscal Gladys González apartó de la causa para remitir al fiscal competente. Entonces estamos en ese trámite. Una cuestión de jurisdicción, digamos. Exactamente. Entonces estamos en ese trámite de la remisión al fiscal competente ahora mismo. Ya. Ahora decíamos también que más allá de que de repente se puedan llegar a ciertos acuerdos o que incluso se produzca la devolución del dinero percibido y por el que no se prestó el servicio debido, ese mal rato que pasa la persona que hizo todo un sacrificio también para concretar el sueño de viajar al exterior, no pasa simplemente por la devolución del dinero, por ejemplo, doctora. Claro, es importante que nosotros tengamos en cuenta que, las vacaciones son un derecho constitucionalmente consagrado, ¿verdad? En la ley se nos garantiza el derecho a tener vacaciones. Imaginamos nosotros, y siempre tomamos esto en cuenta desde la Secretaría, que las personas se preparan mucho tiempo para gozar de sus vacaciones y acceder a precios que realmente son promocionales mucho tiempo antes de esa fecha esperada. Entonces, considerando que las personas disponen de ahorros, en algunos casos de préstamos financieros a los efectos de solventar esas vacaciones, llegar al momento de las vacaciones y no contar con ese producto que uno tanto esperó, es una frustración. Y luego el recibir, aunque se reciba la suma del importe que pagué 6 meses antes, 5 meses antes, aunque lo haya cancelado un mes antes, y no recibir el servicio, me pone también en una situación de daño igualmente, que es irreparable. Si tuviera yo la posibilidad y recuperar el dinero aún para viajar, tendría que pagar una suma extra para acceder a los servicios que estaba yo planificando de antemano. Y cuando es un grupo familiar es mucho más grave. Es mucho más traumático. Exactamente. Y que te diga, por ejemplo, que tu hotel había sido que no tenías la reserva que te habían ya confirmado. Exactamente. O que no tengas los tickets, o que no tengas los servicios que había. Cualquiera sea el servicio que uno haya planificado, es un estrés llegar al momento y no contar con ese servicio. Es por eso que, solamente para aclarar, aunque se reciban, muchas veces nosotros optamos por llevar adelante los sumarios a los efectos de que, aunque haya sido resarcido el daño, encontramos la infracción que no ha sido satisfecha por el resarcimiento del daño, nosotros tenemos que cumplir con la ley que dice que hay que sancionar a las empresas prestadoras de servicios turísticos que hayan incumplido con sus deberes. ¿Cuántas agencias actualmente bajo sumario?
Y actualmente nos encontramos tratando de solucionar ciertos inconvenientes porque hay varios motivos de que una empresa puede entrar en sumario. Hay algunos que son incumplimientos formales, por ejemplo, no renovar la habilitación. En estos casos damos una oportunidad a que el prestador pueda regularizarse. Después están estas situaciones ya Pero tenemos una expectativa de al menos 50 prestadores de servicios que podrían estar iniciando sumarios administrativos. Repetimos a la ciudadanía entonces la posibilidad que tienen de formular sus denuncias directamente en forma personal. En la Secretaría Nacional de Turismo en forma personal o también a través de la página web www.senatur.gov.py de manera totalmente responsable. Nosotros vamos a tratar de asistirle en todo lo que está a nuestro alcance y también, por supuesto, recordarles que en cuestiones de servicios pueden acceder a la Secretaría de Defensa del Consumidor, con quienes también trabajamos activamente, y el Ministerio Público en el caso que vean la Comisión de Hechos Punibles. Correcto, gracias por el tiempo, doctora. No, gracias a usted. De esta manera cerramos nuestra propuesta de hoy en Puntos de Vista. Buenas noches.